Grandes compañías cotizadas rebajan gravemente sus previsiones de beneficios. El Producto Interior Bruto de los Estados Unidos se contrae un 0,3% en el primer trimestre, al tiempo que el déficit comercial de mercancías de los Estados Unidos se ha disparado un 9,6%. ¿Está la guerra arancelaria enterrando la economía americana? Las bolsas seguirán cayendo. Hasta 40 cotizadas de Estados Unidos y Europa rebajan sus previsiones de beneficio, sufriendo una rebaja media del 9%. Muchos analistas siguen pensando que los mercados no descuentan todavía el impacto económico que van a tener los aranceles planteados por Donald Trump. Y la primera prueba para medir este efecto llega estos días con la presentación de resultados del primer trimestre por parte de las empresas cotizadas. Aunque el periodo de enero a marzo apenas incluye la aplicación efectiva de los aranceles en Estados Unidos, ya que la mayoría entró en vigor en abril, las compañías sí están ofreciendo sus previsiones sobre lo que puede suceder el resto del año por el cambio de las relaciones comerciales internacionales. Entre las empresas afectadas figuran FedEx, Nike, Tesco, PepsiCo, Procter & Gamble e Intel. Del total de los 40 avisos, 17 han sido justificados por la imposición de aranceles, que se trata de la principal causa mencionada por los ejecutivos de las compañías. Un total de 8 ajustes fueron atribuidos a una débil demanda, 6 de ellos a la ralentización del consumo y 4 al incremento de costes. Y por sectores, los más dañados son el industrial, lujo, salud y consumo. Tras los primeros avisos negativos, JP Morgan señala que el consenso de analistas se ha apresurado a rebajar un 2,5% sus previsiones anteriores de beneficios para todas las cotizadas de la zona euro en 2025, mientras que el recorte para 2026 es del 1,9%. En Estados Unidos, el declive de las expectativas de ganancias es del 3,1% en 2025 y del 2% en 2026. Goldman Sachs estima que los beneficios del Eurostoxx 600 en 2025 podrían estar un 7% por debajo de 2024, como consecuencia de un crecimiento económico global más débil, unas divisas europeas más fuertes y un precio del petróleo más bajo. Vamos entonces a analizar qué nos están diciendo los analistas referente al Eurostoxx y al euro, ya que según estos analistas nos están diciendo que si el euro sube, el Eurostoxx debe de caer, como si existiera una correlación negativa perfecta, olvidándonos por completo de todo el contexto macro del mercado. Pues en este gráfico, ahora te lo limpio, estás viendo exclusivamente el valor del Eurostoxx, el índice de las principales empresas europeas. Y ahora te voy a superponer el gráfico del eurodólar, que lo estás viendo en color amarillo. Cuando ves al eurodólar subiendo, significa que el euro se está revalorizando, y si lo ves cayendo, pues significa que el euro se está depreciando. Y ahora por si acaso estás viendo un gráfico semanal. Concretamente, empezamos en el año 1999. Pues vamos a analizar diferentes periodos. Y ahora el eurodólar te lo he puesto en lila. Mira, date cuenta, aquí tenemos un periodo donde el Eurostoxx y el euro crecen al mismo tiempo. Fíjate hasta dónde crecen de forma armónica, van cogidos de la mano. Podríamos decir exactamente de este fragmento del precio, donde el Eurostoxx y el euro fueron completamente correlacionados de forma positiva. Pero es que así podemos encontrar varios fragmentos en el tiempo, y aquí nos podríamos quedar un buen rato analizando este tipo de casuísticas, pero simplemente te estoy mostrando cómo queda muy bien y muy simple decir que si el euro se pone fuerte, es comprensible esperar que el Eurostoxx baje, ya que una divisa fuerte dificulta el comercio exterior de los productos, en este caso de Europa. La teoría y el Excel lo aguanta todo, pero luego la realidad, lo que acaba pasando, lo estás viendo ahora en pantalla. Así que mucho cuidado con dar por hecho lo que muchos analistas y economistas nos vengan a decir de una forma muy simplista y categórica. En Informe Bolsa simplemente te estamos enseñando de forma transparente cómo funcionan las cosas realmente, ya que los economistas en términos generales, cuando vean este tipo de noticias como que hasta 40 cotizadas de los Estados Unidos y Europa están rebajando sus provisiones de beneficios, claro que se acojonan. Y entonces, como se asustan, empiezan a buscar cualquier otra métrica teórica y empiezan a alarmar a la población con afirmaciones como las que te acabo de desmontar ahora mismo. Y ahora vayamos al gráfico del SP500 en su temporalidad semanal y vayamos a pensar por qué estas grandes empresas han bajado su previsión de beneficios.
beneficios. Un porcentaje de los motivos podría deberse a que realmente están disminuyendo las ventas en el momento presente y que estas 2 últimas semanas de abril sí hayan tenido penalizaciones reales debido a los aranceles de Donald Trump. Podría ser, pero otro porcentaje importante se trata de una previsión especulativa a largo plazo en la que estas empresas tienen la obligación de presentar esas previsiones para sus inversionistas y estos CEOs no se quieran pillar los dedos, ya que si fueran neutrales o optimistas, si luego el mercado no apoya de la mejor forma posible, la consecuencia de fallar ante la previsión, ya sabemos cómo acaba desembocando todo esto, a una continuidad bajista, algo que las grandes compañías no están dispuestas a vivir en un contexto donde ya venimos cayendo fuerte. Las compañías, sabiendo esto, lo que deben de hacer es presentar unas previsiones un tanto negativas que sean comprensibles por los inversores, ya que entienden el contexto actual macroeconómico geopolítico, por lo tanto ven coherente dicha previsión, hace que sus cotizaciones tras la actualización de esta previsión de resultados no se vea exageradamente alterada y cuando llegue el momento y pasen los meses será mucho más fácil rendir cuentas a una previsión no extremadamente positiva, lo que puede favorecer una continuidad al alza de dicho activo, siempre y cuando lo técnico acompañe. Al final ponte tú en la piel de esta gente. ¿Acaso tú no harías esta estrategia que te acabo de plantear? Es prudente, de otra forma tienes mucho que perder y de esta te estás curando en salud, porque te puedo asegurar que ningún CEO de ninguna compañía cotizada le da igual los mercados financieros y cómo su compañía está cotizando en bolsa. Claro que les preocupa. Se trata de su financiación, por lo que vemos que si el precio del S&P 500 ha caído alrededor de un 20% tras el inicio de la guerra arancelaria y vemos como ahora ya está empezando a recuperar de una forma agresiva, una vuelta en V, y esto no solo lo vemos en el S&P 500, sino que también lo podemos ver, como estás observando, en el Nasdaq y también en el Dow Jones, mientras tenemos un VIX, el índice de volatilidad del S&P 500 que ya está empezando a volver poco a poco, y lo de poco a poco es una forma de hablar, a niveles más normales, parece que el contexto de la renta variable no es que tenga precisamente un aspecto negativo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que ahora se están inundando y continúan las noticias negativas catastrofistas, que vienen los economistas, que hacen su interpretación, le añaden más condimento catastrofista si pueden, lo enlatan y te lo venden. Siempre he dicho que no pienso que lo hagan con mala fe, pero sí es cierto que muchos se dejan llevar por el hecho de no comprender bien, a nivel técnico, cómo se mueven las bolsas, cómo los grandes fondos manipulan el precio de estos grandes índices. Y eso en este mundo es una gran desventaja. Pero fíjate cómo este tipo de noticias que meten más fuel de miedo al mercado, de pánico, vemos cómo esas noticias no paran, como por ejemplo la siguiente noticia. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos sufrió una contracción del 0,3% en cifras anualizadas en los 3 primeros meses del 2025, después una expansión anualizada del 2,4% en el cuarto trimestre del 2024. La disminución del PIB real en el primer trimestre reflejó principalmente un aumento de las importaciones, que se consideran una sustracción en el cálculo del Producto Interior Bruto, y una disminución del gasto público. Y ciertamente esto tiene mucho sentido, ya que podemos ver cómo el déficit comercial de mercancías de los Estados Unidos se ha disparado en marzo un 9,6%. El saldo negativo de la balanza comercial de bienes de Estados Unidos engordó el pasado mes de marzo hasta un nuevo máximo histórico de 161.985 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9,6% respecto del déficit de febrero. El incremento del déficit comercial registrado en marzo refleja un mayor impulso de las importaciones de bienes, un 5% más que en febrero y un 30,8% por encima del valor del mismo mes de 2024. De su lado, las exportaciones de bienes desde Estados Unidos sumaron un crecimiento mensual del 1,2%. Ciertamente, la balanza comercial no está para nada equilibrada, sino que además el desequilibrio no hace más que aumentar. No hay duda que Estados Unidos tiene un problema y Donald Trump, a su estilo,
busca solventarlo. Aquí estamos viendo cómo se están materializando los números que estaban alertando a la administración Trump, un alarmismo y una preocupación que les ha llevado a trabajar unas estrategias muy agresivas que ha dado pie a esta guerra arancelaria. Evidentemente, tratar de abordar esta problemática se puede llegar a hacer desde múltiples enfoques, pero ya es sabido por todo el mundo que el enfoque elegido por Donald Trump probablemente sea el más agresivo posible. Y la administración Trump, siendo conocedores de las consecuencias inmediatas que puede acarrear esta decisión estratégica tan agresiva que va a impactar de forma inmediata su propio país, es aquí entonces donde deben de preparar ciertas medidas de contingencia para reducir el daño que se pueden estar provocando a sí mismo. De hecho, lo estamos viendo en cifras. Y ojo, estas cifras son de antes de que entrase en vigor todos los aranceles. Eso sí, las amenazas ya llegaban desde marzo. Y esto no quita, por supuesto, que la administración Trump busque soluciones para el corto plazo. Pues aquí estamos viendo cómo Donald Trump anunció un acuerdo con los fabricantes de automóviles en los Estados Unidos para aliviarles los aranceles a lo largo de los 2 próximos años y consideró que se trata de una ayuda a corto plazo al sector. En concreto, la nueva orden ejecutiva enmienda el arancel del 25% sobre algunas partes de automóviles importadas. El acuerdo anunciado hoy supone que si esas partes representan el 15% del valor total de un automóvil montado en los Estados Unidos y el arancel sobre esas piezas es del 25%, el gobierno aplicará un crédito equivalente del 3,75% del valor total del vehículo para los ensamblados en el país entre el 3 de abril del 2025 y el 30 de abril del 2026. La compensación equivaldrá al 2,5% para aquellos vehículos montados desde el 1 de mayo del 2026 al 30 de abril del 2027. Donald Trump dijo: "Solo queríamos ayudarles durante esta pequeña transición, a corto plazo. Si no consiguen piezas, no queríamos penalizarles". Cabe recordar que los gravámenes actuales del 25% sobre los autos importados a Estados Unidos se siguen manteniendo, pero la medida anunciada ahora alivia su impacto. Creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo que la administración Trump se ha visto obligado, probablemente debido a presiones de las lobbies del automóvil, a echar un cable a este sector, ya que apenas están teniendo tiempo para poder reaccionar, y ello evidentemente podría traer consigo un impacto muy negativo para la industria estadounidense, por lo que con esta medida Donald Trump está tratando de reducir el impacto negativo del corto plazo de estas medidas que espera que en el largo plazo vaya a beneficiar a su industria interna. Pero claro, el futuro es incierto. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Que toda esta maniobra arancelaria será positivo para el pueblo estadounidense a largo plazo? ¿O en cambio será negativo? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero ahora vamos a ver cómo estas medidas que buscan aliviar un poco la situación del corto plazo, debido a las medidas arancelarias, no terminan aquí. Pues el presidente de los Estados Unidos anunció hace unos días la posibilidad de que cuando entre en vigor los aranceles, se dé una reducción o eliminación de impuestos sobre la renta para las personas que ganen menos de $200.000 al año. Trump además resaltó que Estados Unidos está creando muchos empleos con nuevas plantas y fábricas en construcción. Estas medidas vienen dadas, entre otras cosas, para aliviar tensiones internas del país, ya que no todos los estadounidenses apoyan las maniobras estratégicas del presidente, y esto se ve muy claro cuando esta semana una coalición de 12 estados encabezada por los fiscales de Oregón y Arizona presentaron una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por Trump, argumentando que las tarifas impuestas son ilegales. La demanda busca bloquear la imposición de aranceles del 145% a la mayoría de los productos de China y un arancel del 25% a la mayoría de los productos de Canadá y México, que son importantes socios comerciales de los Estados Unidos. También impugna los aranceles del 10% a la mayoría de los productos importados del resto del mundo. Y el plan del ejecutivo de Trump de aumentar los aranceles a las importaciones de otros 46 socios comerciales a partir del 9 de julio. Pensemos un momento en lo siguiente. Claramente el presidente de un país va a tener retractores a nivel interno sobre las políticas que estén ejerciendo. Y más si estas políticas son tan agresivas y tan controversiales por su naturaleza. Quiero decir, ¿en qué país la oposición no busca descalificar al presidente en funciones? Lo que busco transmitir
es que se trata de un evento normal. Pero no perdamos el foco de que Donald Trump ha dejado caer, no está confirmado, pero sí lo ha dejado caer públicamente, que busca reducir o eliminar los impuestos sobre la renta para aquellas personas que ganen menos de $200.000 al año. Es una forma de incentivar la economía interna, ya que presumiblemente en el corto plazo se está penalizando por esa guerra largoplacista que busca un beneficio favorable para el pueblo estadounidense, eso sí, a largo plazo. Yo ahora no lo estoy juzgando, solo estoy explicando qué es lo que está pasando y por qué lo están haciendo. Aquí opiniones tendremos todos de todos los colores. Ahora, tenemos a los directivos de las compañías causando titulares catastróficos porque estos quieren cubrirse las espaldas. No dejan de ser previsiones ajustadas sobre los beneficios de sus compañías, que buscan el proteccionismo para no ser penalizados a futuro en la bolsa, por si acaso no se vayan a cumplir las expectativas. Pero no olvidemos que estamos hablando de expectativas, y quien las fija tienen evidentes intereses para, en este caso, ser extremadamente conservadores. El Producto Interior Bruto de los Estados Unidos se ha estancado en el primer trimestre, donde el consumidor estadounidense se ha mostrado cauteloso con el consumo debido a la incertidumbre arancelaria propuesta por Donald Trump, lo que nos sugiere que no debamos adelantar juicios y que es prudente esperar a ver los datos del próximo trimestre junto a un análisis exhaustivo de la bolsa americana, ya que ni tú ni nadie se quiere llevar ninguna sorpresa inesperada. ¿Te estás dando cuenta cómo las noticias económicas que nos encontramos en la prensa y en otros canales de YouTube siguen siendo pesimistas y catastrofistas? Si el optimismo de los grandes fondos realmente se hubiera evaporado, ¿por qué no estamos alcanzando nuevos mínimos? Y es que fíjate en el gráfico del S&P 500. Claro que hemos sufrido una caída histórica del 21%, pero date cuenta cómo desde el mínimo el precio ya lleva una recuperación del 16,74% y no le ha costado demasiado recuperar estos porcentajes. Sin duda, para mí la gran batalla será ver cómo el S&P 500 vaya a ser capaz de perforar esta estructura, ya que eso nos podría estar confirmando un evento de cisne negro que nos proyecte a largo plazo a mirar probablemente hacia un nuevo máximo histórico en el S&P 500. Aunque este acontecimiento no tiene por qué suceder de inmediato, aunque sí es una posibilidad. Y es ahora cuando debes de recordar que no paran de salir noticias negativas referente a datos macroeconómicos de los Estados Unidos que veremos en los próximos vídeos. Y son datos que existen, que se publican, que son reales, pero es que tú fíjate, y es lo que te importa, cómo la renta variable se lo está tomando. Fíjate en el Nasdaq. El Nasdaq, 3/4 de lo mismo tras la caída del 25% aproximadamente, ya venimos con una recuperación del 21%. Debes de tener en cuenta que recuperar una subida tras una caída siempre va a ser mucho más difícil a nivel porcentual. Por eso la subida del Nasdaq ya es del 21%, muy cercano al 25%, que es lo que ya había perdido desde el máximo histórico de Nasdaq. Como te decía, en Nasdaq también debemos de valorar en algún momento cuando esta estructura vaya a ser perforada al alza para contemplar un evento de cisne negro positivo. Pero creo que es indudable ver cómo el precio en términos generales en los índices americanos han logrado hacer una vuelta en V tan agresiva. Esto no puede pasar desapercibido. Y fíjate en el Dow Jones cómo el precio ha ido a buscar una zona de defensa al límite porque una más abajo ya no existía y es ahí donde el precio se detuvo. Como no, también en una vuelta en V. Y como te digo, es ahora cuando hay que ser conscientes que existe una guerra arancelaria con muchos países, que se espera que dejen de llegar barcos desde China hacia los Estados Unidos debido a esa guerra arancelaria, que tenían que llegar con múltiples productos. Y sí, siendo conocedor de toda esta información y con mayor razón, es cuando tenemos que ser positivos con la renta variable. Y te digo por qué, porque el inversor promedio está pensando precisamente lo contrario. Está pensando que el mundo se acaba y se está preguntando ahora mismo, oye, ¿acaso no te enteras que la economía actualmente es nefasta y que todo se va a ir al carajo? Es cuando este pensamiento predomina en la mente
mentalidad colectiva cuando las grandes instituciones, los grandes fondos compran la venta de toda esta gente, que tiene miedo, un miedo totalmente comprensible y natural. Pero aquí venimos a especular y estudiamos cómo todo este contexto macroeconómico y geopolítico afecta a las cotizaciones, en este caso de la renta variable, y valoramos cómo los grandes fondos de inversión van a utilizar esta liquidez. Claro, aquella persona no familiarizada con el estudio de la lectura de cómo los grandes fondos manipulan los precios, escuchar esta reflexión les debe de parecer una auténtica barbaridad. Pero la historia de los índices americanos nos enseña año tras año que buscan un discurso de puro miedo catastrofista que el inversor minorista se crea, y es en esos momentos donde encontramos un mínimo para que el mercado pueda dar rienda suelta a la dirección contraria. Y oye, no te estoy diciendo nada nuevo. Desde el primer vídeo de Informe Bolsa, que ya llevamos unos 10 aproximadamente, ya veníamos hablando que queríamos buscar cuándo la caída iba a terminar, que seguíamos esperando caídas, pero llegado el momento íbamos a empezar a comprar a largo plazo los índices americanos. Cuando la gente tiene miedo es cuando hay que comprar, y si tú tienes miedo es porque formas parte de este grupo, pero no lo sabes. Ahora dime, ¿tú qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Pues fíjate en cotizaciones como Apple. Apple viene cayendo también una barbaridad. Se venía diciendo que su nuevo dispositivo, que su integración con la inteligencia artificial era pésimo, que ciertamente yo así lo pienso, una auténtica vergüenza lo que hace Apple con la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo también considero que hay que darles tiempo y que se van a poner a la altura. Es Apple, no lo dudo, pero ese argumento tan negativo, junto con los aranceles, justificaban toda esta caída del 35% de Apple. Pero ahora mira cómo se detuvo en una zona de defensa extremadamente evidente y el precio se ha dado la vuelta en V. Sigue trabajando y su gran guerra original será contra esta estructura, ya que llevamos en la cabeza y nos preguntamos si van a querer hacer un test al origen del rompimiento para, presumiblemente, hacer un fallo de armónico y que ello ya sí que nos lleve a máximos históricos. No sabemos si van a querer hacer esto, pero hay que contemplarlo, es una posibilidad. Y al final del vídeo vamos a valorar si las cotizaciones de la renta variable tienen sentido que sigan subiendo de forma inmediata o no. Luego tenemos algunas acciones que vamos a decir que se han estabilizado, también debido a su alta volatilidad, como es Nvidia. Nvidia viene cayendo desde su máximo histórico un 43%, pero es que ahora ya viene revalorizándose un 30%. Esto es una auténtica salvajada. Por eso decimos que tras impactar en una zona de defensa, ahora mismo estamos viendo al precio de Nvidia estabilizarse. Podría estar empezando a trabajar un proceso de acumulación alcista, y viendo los índices y todo el miedo que existe en el mercado ahora mismo, que creo que no existe ningún economista que nos diga que los mercados van a subir, es el timing perfecto para seguir siendo positivos. Fíjate en Microsoft. Lo de Microsoft no tiene perdón. Fíjate cómo desde su mínimo más reciente está en un 23% arriba y prácticamente ha llegado a alcanzar el máximo histórico, está realmente cerca. Y eso es muy buena señal para su cotización. Pero como te decía, ahora vamos a valorar si pensamos que esto va a seguir subiendo de forma inmediata o no. Aquí tenemos a Amazon, también otro activo que está estabilizado, como te decía. Aquí vemos cómo su armónico ha fallado, se ha quedado corto, y en algún momento vamos a estudiar una estructura macro que nos pueda generar un cisne negro. Aún tienen que pasar cosas. Además, fíjate que es un gráfico diario. Esto toma su tiempo, tiene su ritmo. Aunque ya has visto cómo Microsoft se ha vuelto absolutamente loco y ya has visto cómo ha subido. Aquí tenemos el gráfico de Meta, otro activo también estabilizado, vamos a decir. Aquí identificamos un extremo de mercado que vemos como Meta respetado de una forma religiosa, y es aquí donde vamos a tener que valorar todo un proceso de acumulación macro que nos pueda llegar a generar un cisne negro en un futuro. Así como Google, también podemos decir que está estabilizado. Vino a impactar de forma dramática sobre su zona de defensa y ahí nos encontramos en lo que podría ser todo un proceso de acumulación. Pues bien, ¿qué pensamos? ¿Que la renta variable va a seguir subiendo de forma inmediata al alza o en cambio le tomará tiempo? Vamos a tomar de activo bajo estudio el índice del SP500. Debemos de valorar un eventual cisne negro, que es lo que queremos ver en todos los activos realmente. Ha sido solo Microsoft que se ha vuelto absolutamente loco, que ya ha explotado el alza de forma agresiva. Pero se trata, vamos a decir, de una excepción. Aquí estamos viendo el gráfico del SP y sí existe una posibilidad en la que los mercados financieros quieran hacer un último susto antes de marchar y generarnos el cisne
cisne negro. Incluso podrían llegar a utilizar el nivel de precio de $5.511 aproximadamente como punto pivote. Esto podría llegar a suceder. No obstante, también está la posibilidad que no le cueste demasiado generarnos el cisne negro y que aquí no esperen absolutamente a nadie y que acabemos teniendo toda una vuelta en V. Esto, la renta variable, el índice del S&P 500, es algo que suele trabajar, no siempre, pero sí lo pueden llegar a hacer de esta forma. Lo vimos en el 2023, en el 2020, en el 19, y así podríamos ir atrás y buscar diferentes zonas donde hicieron una vuelta en V, aunque ya lo estás viendo tú mismo por pantalla. Pero por supuesto que también contemplamos este tipo de desaceleración calmada en el precio antes de iniciar el rumbo alcista, que lo equivalente en momentos actuales sería, pues, ofrecernos un nuevo impulso a la baja y ya luego generarnos ese cisne negro. Como conclusión, vamos a decir que desde Informe Bolsa somos positivos en la renta variable. Ya lo éramos desde el inicio de la guerra arancelaria, y por mucho que tengamos indicadores que den mucho miedo, con mayor razón somos positivos, ya que la probabilidad estadística de iniciar una crisis financiera, si la estudias entre todos los años de historia, te vas a dar cuenta que es mínima, y cada año nos advierten de la próxima gran crisis financiera. Creo que el mensaje del vídeo ha quedado pero que muy claro. Ahora dime, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Vamos a tener una gran crisis? ¿O en cambio estamos en un momento de oportunidad donde acumular posiciones largas? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones de estos vídeos de alto valor. Mucha suerte con tus inversiones y hasta la próxima.